Bueno, lo que les voy a decir, amigos, es gravísimo, pero todos lo sabemos. Lo que pasa es que en el cinismo ya a veces no dimensionamos, pero Estados Unidos acaba de admitir que asesinó al menos a 11 hispanos ilegalmente en aguas internacionales donde no tiene jurisdicción. Y Donald Trump, que fue quien lo dijo, también salió a prometer que lo va a volver a hacer. Con esas palabras, ¿eh? No hubo juicio para esas personas, no hay proceso, no hay una sola prueba. Lo que hay es una lancha destruida. Dicen que con 11 cuerpos, yo conté 5, pero bueno, 11 o 5 es lamentable. Y un gobierno que impunemente presume el asesinato de al menos 5 a 11 hispanos con su doctrina de volarlos a todos, porque eso es lo que dijo, ¿no? Y eso es lo que acaba de pasar precisamente pues, en el Mar Caribe, que no es, ojo con esto, no, amigos, no nos confundamos en la retórica, porque esto no es una operación antidrogas, por mucho, y hoy se los voy a poner aquí con pruebas, esto no puede ser considerado una operación antidrogas y viola el derecho internacional. Incluso todos los analistas serios de los Estados Unidos, hasta el Washington Post, vaya, con esto les digo todo, hasta el mismo New York Times está aceptando que esto se trata de una intervención ilegal. Y a mí me sorprende demasiado que la prensa en nuestros países no esté hablando de esto, sino de la gravedad del narco. Cuando en toda regla, amigos, a ver, esto es una intervención militar ilegal que ya comenzó contra América Latina. No es para mañana, ya empezó. Para los haters que vienen aquí y seguramente van a decir que no hay una intervención ilegal, que no ha comenzado, que no se ha exagerado, déjenme decirles algo. ¿Saben cuál es el fundamento legal que tiene la administración de Trump, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, para desplegar 8 buques de guerra en aguas internacionales frente a las costas venezolanas? No tiene ningún argumento legal. No puede. Lo hace porque es don chinguetas. Pero según el derecho internacional no puede y no debe. Ya ni les digo de esto de lanzar misiles contra un peñero, contra un barco pescador. Sin autorización internacional, porque la requería. Requería la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, tampoco la tuvo, ¿eh? Requería pruebas de que el peñero era una amenaza inminente para el submarino nuclear que tiene y los buques estadounidenses. Pero ustedes díganme, ¿qué amenaza puede ser eso para un submarino estadounidense o para un buque que tuvieron que neutralizarlo así, suponiendo que yo comprara la veracidad de este video que ha presumido Trump? Y que la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2.4, lo dice claramente, amigos. Y ustedes lo pueden revisar. Porque esto, amigos, es algo que por demás ya es grave, ¿eh? Que pueden usar la fuerza legítima solo en determinadas circunstancias, pero el artículo 2.4 prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra cualquier embarcación, en este caso, salvo que sea con legítima defensa o con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí no hubo ni lo uno ni lo otro. Venezuela no atacó a nadie, ese peñero no atacó a nadie, no era una amenaza para el submarino nuclear que tienen ahí por sus pistolas. No hubo una amenaza directa contra territorio estadounidense porque de entrada ni siquiera es territorio estadounidense. Son aguas internacionales. No hay un mandato internacional. Entonces, ¿qué fue esto? Pues fue una decisión unilateral, política y completamente al margen del derecho internacional. Y si eso no fuera suficiente, pues para acabarla de amolar, amigos, ni siquiera se trató de un conflicto armado entre dos estados. No fue el ejército de un país contra el ejército de otro. Fue el ejército de un país contra un peñero seguramente de pescadores.
Pero aunque venga alguien aquí y me diga, tenía drogas, ¿dónde las ves? Eran 11, yo cuento 5. Ayer explicamos ampliamente todas las inconsistencias del video. Aun cuando eso fuera, eran aguas internacionales. ¿Qué autoridad tiene la policía del mundo para meterse a volar un peñero en aguas internacionales? Repito, es don Chinguetas, no tiene ninguna. La administración de Trump sale a justificar esto diciendo que el blanco era una supuesta lancha del Tren de Aragua. Luego cambia porque dice que eran del Cártel de los Soles. Ni siquiera se pusieron de acuerdo. Una organización criminal que recientemente fue incluida, ya saben ustedes, en la lista de grupos terroristas, saben cuál es la palabra correcta. ¿Qué implica eso? Pues eso no implica nada. Porque incluso, amigos, Trump se inventa sus leyes y que rebasan el derecho internacional. Y don Chinguetas pone las reglas del mundo. Porque incluso en el marco del derecho de una guerra, un grupo criminal no puede ser tratado como una fuerza armada regular. No es lo mismo un grupo criminal que el ejército de otro país. Y esto que están ustedes viendo aquí, que es el uso letal de la fuerza contra ellos, tenía que pasar por procesos judiciales, por capturas legales. Tenía que haber una orden judicial. Y eso, amigos, no se puede reemplazar con un misilazo y luego salir a decir que se trató de una operación exitosa. Vaya cinismo, ¿eh? Lo que hicieron es exactamente lo que Estados Unidos ha criticado durante décadas cuando lo hacía cualquier otro país como Yemen o los hutíes. Trump se comportó como los hutíes de Yemen aquí. Los critica porque vuelan embarcaciones y porque Yemen ataca sin un proceso, sin identificar a las víctimas, sin rendirle cuentas a nadie. ¿Y qué es eso? Díganme cuál es la diferencia. La diferencia es que lo hacen ellos. El mismo Pentágono salió a admitir que no tienen ni un solo fundamento legal claro para ese ataque. Ni uno solo, ¿eh? Repito, porque luego resulta que es indignante cómo la prensa estadounidense tiene una crítica más profunda que la de México, que, perdón por lo que les voy a decir, pero nuestra prensa en México es una vergüenza en muchas ocasiones. Ahí los ven repitiendo como pericos. La narcolancha la volaron en 1000. Vaya, hasta el New York Times publica que este ataque es ilegal a la luz del derecho internacional, que el presidente de los Estados Unidos no tenía la autoridad, que está violando una doctrina que avergüenza, por supuesto, a lo que habíamos visto, pues básicamente de la crítica a Yemen, por ejemplo, ¿no? Y que lo que dijo Donald Trump es una confesión tácita de ilegalidad. Oiga, y no puede ser posible que nuestra prensa lo aplauda. Pero por favor, si primero disparas y luego buscas la excusa jurídica, eso en México le decimos mátalo y luego lo averiguamos. No tiene ningún sustento. Y lo más grave, amigos, es que Trump, y para ser también exacto, Marco Rubio, el hijo del cubano que odia Cuba, no solamente admiten esto, lo celebran. Dicen que lo van a repetir, que esa es la nueva doctrina. Matar y luego averiguar. Eliminar sin proceso. En territorio latinoamericano, ¿eh? Esa es parte de su política exterior. Y eso, por definición, amigos, es una intervención militar ilegal. ¿Contra quién? Contra nuestra región. Hay que decirlo como es. Y lo que vimos el 2 de septiembre del 2025, que incluso, repito, medios como el New York Times, de chile y de manteca, excepto Televisa, pero el New York Times, RT, Just Security, CNN, la CNN, El País, medios españoles, rusos, estadounidenses, confirmaban que el gobierno del presidente Donald Trump ordenó el ataque a una embarcación rápida frente a las costas de Venezuela. El Pentágono salió a admitir que esa fue una operación ejecutada por uno de sus 8 buques desplegados precisamente en la región del Caribe. Pues la lancha quedó hecha pedazos. Si esto fue cierto, amigos, no se han recuperado los cuerpos. No hay un velorio para las víctimas.
Oficialmente, el video del ataque lo publicó el mismo Trump en sus redes sociales, lo presumió. Ese clip, repito, no se ven 11, al menos se ven 5 personas, ¿no? Antes de que las destrozaran con un misilazo. No hubo disparos de defensa, ¿eh? No hubo una respuesta hostil a la lancha. Esta lancha, díganme cómo representaba esa lancha una amenaza para el submarino nuclear y los buques de guerra. ¿No pudieron hacer una intercepción? Que además hubiese sido ilegal, ¿verdad? En aguas internacionales. Pero bueno, al menos estaríamos hablando de otra cosa. Y podrían haber recopilado las pruebas. ¿Pero qué sale Donald Trump a decir al respecto? Que fue una operación contra la narcolancha. ¿Y qué dice el cubano que odia a Cuba, Marco Rubio? Pues que hay que seguir volándolas. ¿Y qué dice el Pentágono? Que están evaluando qué base legal van a usar para presentar al público. Es decir, no saben ni siquiera, y eso es lo más escandaloso, que no tienen un fundamento legal. Porque el ataque no fue en aguas estadounidenses, repito, no fue en su territorio, no es algo que les incumba, no tenían jurisdicción. Fue en aguas internacionales, en una franja marítima donde, y hay que decirlo muy claro, Estados Unidos no tiene jurisdicción legal. No pueden hacer eso. Es como si un policía del municipio, un policía municipal de Jalapa, se va a Texas y le dispara a alguien porque dice, es que creo que iba a asaltar al de enfrente. Uy, ¿con qué autoridad? Soy policía de Jalapa. Óyeme, cabrón, pero esto es Texas. No importa. Don Chinguetas. Ese es Donald Trump. Y eso es exactamente lo que convierte todo esto, amigos, en un crimen internacional. Porque justamente como les decía, a ver, según la misma Carta de Naciones Unidas, chequen ustedes, artículo 2.4, ningún Estado puede usar la fuerza contra otro a menos que haya 2 hipótesis que se actualicen. Defensa propia. Díganme ustedes, ¿de qué se estaban defendiendo? Un submarino y 4 buques, un submarino nuclear y 4 buques contra esa lanchita. ¿Dónde le ven una sola arma a la lancha? ¿Defendiéndose de qué? El 2.4 de la carta dice, cuando sea en legítima defensa, defensa propia, o con autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí no hubo nada de eso, ¿eh? Y esto, según el derecho internacional, tiene nombre. Lo que Trump hizo es una ejecución extrajudicial de al menos 5 hispanos. Lo digo con claridad, ¿eh? Eso es algo que, digo, incluso estaba yo leyendo una declaración en uno de estos artículos que se los dejo ahí para que si alguien quiere comprobar más a fondo esto. Es un comentario del profesor Kai Ambos, que es precisamente colaborador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dijo que ni siquiera en la lucha contra el terrorismo, ustedes saben cuál es la palabra completa, se justifica asesinar sin proceso judicial. Que el enemigo, incluso el terrorista, tiene que ser capturado porque pues matarlo sin juicio, imagínense, pero ¿en qué mundo viviríamos, no? ¿En qué mundo viviríamos? Eso prácticamente pondría al Estado en el bando de los criminales, no serían parte de los buenos. Y lo peor de todo, amigos, es que ni siquiera está claro que esas personas fueran criminales. Miren, se las pongo así de fácil. Si ellos eran criminales, díganme sus nombres. El acto criminal del que se les acusaba con la prueba, un paquete nada más, que hayan rescatado. Repito, hasta el propio New York Times, citando a un exfuncionario de Seguridad Federal de Estados Unidos, salió a decir que era muy poco probable que esa lancha estuviera transportando droga. Lo dijo también ayer precisamente Diosdado Cabello en Venezuela. ¿Por qué? Porque tenía demasiada gente a bordo. Eran 11 personas, yo nada más vi 5, repito, pues una embarcación diseñada para 2 o 3. Ningún narco desperdicia tanto espacio. Pues en lugar de eso hubieran dicho, bajen a estos 3 y caben más paquetes. Y luego, ¿dónde está la gasolina? Los bidones de gasolina para no quedarse ahí a medio camino.
Los barcos de contrabando priorizan el peso. No meten gente de más y no es un tour, no es una... Eso coincidía más con una lancha pesquera. O seguramente con migrantes que estaban intentando salir de Venezuela. Como esto pasa todos los días. Ahora entonces van a estar bombardeando lanchas de migrantes. Esto ya no es una operación puntual, amigos. Es un despliegue militar, pero también es una provocación directa, ¿eh? Y lo sabemos, porque no es la primera vez que Estados Unidos intenta tumbar al gobierno de Venezuela, ¿eh? En el 2019 ya lo habían intentado, a ver, todos nos acordamos de Juan Guaidó, fracasaron. En el 2020 lo volvieron a intentar con la operación Gideon, fracasaron. Y ahora Trump está de vuelta en la Casa Blanca y otra vez están empujando la narrativa de que Maduro es ilegítimo, que no tiene derecho a gobernar, pero la diferencia es que le están echando submarinos nucleares y lanchas y buques de guerra. Y digo, la narrativa porque, a ver, ¿a qué no vemos esta narrativa en Siria? Hay un presidente que antes era el líder de un brazo de Al-Qaeda y él sí tiene derecho a gobernar. Decapitaba cristianos si les descubría que tenían una Biblia, les cortaba la cabeza. Y lo sigue haciendo. Ya no él, ya manda gente, obviamente. Si alguien no seguía la yihad islámica, pum, lo sacaba y les cortaban la cabeza frente a todos, a la familia completa, a la mamá, al papá y a los niños. Y hasta si había bebés, ¿eh? Ese es el presidente sirio. El que para la administración Trump sí es demócrata, sí tiene derecho a gobernar. ¿Por qué? No es porque no sea dictador, es porque es su dictador. Y hay una gran diferencia entre su dictador y el dictador que no es suyo. Entonces eso no se trata de si uno es presidente y el otro no, si uno es democrático y el otro no, si uno es dictador o de otro no, ¿eh? Vaya, incluso Colombia, que por décadas había sido uno de los socios principales de Estados Unidos en la región, fue de los primeros en reaccionar y decir, a ver, salió Gustavo Petro y dijo, este ataque es un asesinato. Y esto no lo vamos a tolerar, ¿no? El mismo Petro dijo, los que transportan drogas no son los capos, son los jóvenes pobres del Caribe y del Pacífico. Y no es la forma en la que lo transportan, eso todos lo sabemos, porque ellos han interceptado lanchas, saben cuál es su modus operandi, ¿no? Y ahora, pues ahí ven, por cierto, otra cosa muy importante que también hay que decir, en el derecho internacional existe una cosa que se llama principio de proporcionalidad. Existe incluso en nuestros países desde una forma, en los códigos penales locales incluso. Miren, si alguien llega y te pega una cachetada y tú sacas una pistola y le pegas un balazo, eso no es legítima defensa. ¿Por qué? Porque no hay un principio de proporcionalidad. ¿Dónde ven ustedes la proporcionalidad en eso? Suponiendo que tuvieran jurisdicción, que no la tienen, ¿eh? Decía en otro comentario Constanza Vieira, una de las periodistas que salen en los artículos que les mostré, y déjenme leerles esto porque a mí se me hizo una joya. Desde la isla de Providencia creen que era una lancha de migrantes. ¿Por qué? Porque dicen, nunca van 11 personas a llevar drogas. 11, pues bajas a los otros 9 que te sobran y mejor los retacas de más paquetes. Cada pasajero le quita un espacio a la mercancía, obviamente. Eso es verdad. Entonces, lo que hizo la administración Trump fue volar una balsa llena de migrantes hispanos en aguas internacionales y criminalizarlos. Y encima presumirlo como si fuera un logro militar. Nuestro grandísimo general, miren qué chingón es, que hasta pudo vencer a una lancha con 11 migrantes. No, qué ejercitazo es de necesitar para hacer algo así. Toda una proeza. Vaya, que le den una medalla por haber salido vivo, porque eso ha de haber sido muy peligroso. Hablando de peligroso, ¿saben qué es lo más peligroso? Que esto va a escalar. Esto se puede salir de control en cualquier momento. Hay muchísimos ejemplos precisamente. Miren, está el caso de Lusitania en 1915, cuando
precisamente el hundimiento de un barco civil por parte de Alemania, pues provocó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Un solo misil mal calculado, terminó en un conflicto mundial. Una sola muerte civil mal explicada. Eso lleva al desastre. Y ahora ya está China, ya está Rusia levantando la ceja y diciendo, eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Pues porque Venezuela es un socio estratégico de ellos, de Rusia y por ende de China. Y aquí, amigos, ya estamos hablando al menos del asesinato de 5 a 11 hispanos. Aquí ya se violó el derecho internacional. Aquí ya se anunció públicamente que nos vayamos acostumbrando, porque esto lo van a repetir cuantas veces quieran, porque eso fue lo que dijo Marco Rubio en México. En México, O sea, vaya tamaños del cubano que odia Cuba de decir esto y encima va y lo dice en México. Que ahora se trata de destruir, no de interceptar. No de detener, no de hacerles un juicio, de destruirlos. Mátalo y luego averiguamos. Todo en nombre de la guerra contra el narco. Una guerra que lleva más de 50 años fracasando, arrasando países, destrozando comunidades, desplazando a millones. Esa guerra, amigos, que nunca nos tocó a los verdaderos mexicanos ver cómo se gana. Lo único que hemos visto es ríos de sangre. Esa historia se ha repetido en Colombia y en muchísimos otros países. Y ahora se están ensañando con los migrantes, con los pescadores, con los jóvenes que no tienen opciones. Entonces, esto no es algo aislado y no es algo menor, es ilegal. Es un asesinato extrajudicial de hispanos. Es una intervención a todas luces. Que nos lo quieran vender como seguridad hemisférica y que para colmo todavía haya medios de nuestros países que lo repliquen así, es, por decirlo menos, amigos, una verdadera vergüenza. Muchas gracias a todos los que están conectados en nuestro en vivo. Dice Pepito Macondo, migrantes tratando de pasar a esa islita en una lancha de miles de dólares. Por 11 migrantes, ¿una lancha de miles de dólares? ¿A ti te parece que esto cuesta miles de dólares? No llega ni a $1,000, amigo, por favor. Es una lancha artesanal. Lo único costoso ahí son los 3 motores, que eso te puedo decir. Y es la manera precisamente en la que cruzan migrantes. Si llevara droga, ¿dónde está la droga? ¿Dónde están los bidones de gasolina? ¿Por qué en lugar de llevar, según Trump, 11 personas, no bajan a los 9 que sobran y los retacan de más paquetes? Pues es obvio que así es como funciona, ¿no? Dice Julio C. Gutiérrez, estimado Víctor, durante mis 30 años de servicio militar con el US Army, como policía militar de inteligencia, nunca sucedió algo así, donde se asesinaran a personas civiles. Y bueno, ya no siguió. Y encima, Julio, que se aceptara, ¿no? Y que se presumiera. Una cosa de estas. Habíamos visto muchísimos videos de intercepciones. Es más, era lo más común. Las lanchas rápidas llegaban y las interceptaban, o un dronazo a los motores para inhabilitarlo, un dron chico obviamente, y llegaban y los detenían y les quitaban los cargamentos, porque era importante, era crucial tener las pruebas para decir, hey, ¿a dónde ibas con esto? Mira, te caché con las manos en la masa. Era muy común incluso que tiraban los paquetes en alta mar antes de que llegaran. Hasta quedaron grabados. Pero esta es una ejecución extrajudicial. No hay manera de llamarle de otra forma. Saludos hasta la bella Seattle. Dice Elías Estrada, saludos hasta el bellísimo San Luis Potosí. Estuve en narcóticos en Colombia. En esas embarcaciones nunca van más de 3 personas, dice Thor. Por supuesto, digo, a menos que el objetivo sea transportar gente, entonces vas a meter a cuantos más se pueda, ¿no? Me hace recordar, dice RHM Jorge, los falsos positivos en Colombia. Por supuesto, por supuesto. Decía alguien por aquí. En TikTok salen quiénes eran. Ay, amiga, en la Universidad de TikTok. No se confíen de la Universidad de TikTok mucho, ¿eh? Lástima que falta mucho tiempo para que se vaya el chat. Imagínense. Aquí vamos a seguir hablando de eso porque todavía le faltan 3 años y medio. Poquito menos. Nos vemos en el siguiente en vivo.